La captura de aproximadamente 200.000 aletas de tiburón en Manta, que correspondería a unos 34.000 tiburones, revela una preocupante situación respecto al manejo ambiental. Inés Manzano, abogada ambientalista. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, aquí hay varios aspectos, mandatos constitucionales, convenciones internacionales, el fracaso del sistema que regula la pesca incidental de esta especie marina, pero comencemos por el más importante. ¿Cuál es la función ambiental que desempeñan los tiburones y por qué deben ser protegidos? ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, lo más importante es que es como un regulador, digamos, es el carroñero, el que está en el top depredador de la cadena alimenticia dentro del océano. Y su función es equilibrar. También es importante porque equilibra otras especies que están abajo de la cadena y además nosotros como población mundial, más del 50% viene esa alimentación de los mares. Ese equilibrio lo hace importante y por eso la función del tiburón es tan importante para nosotros como para el resto de la humanidad. Ahora, sobre la magnitud de la captura, ¿qué revela en cuanto a la frecuencia de esta actividad ilícita que es sancionada por el artículo 247 del Código Integral Penal con cárcel de 1 a 3 años? A ver, este allanamiento, porque no solamente fue en un lugar, sino en varios, son como unos centros de acopios, parecerían, o como unas bodegas. Y lo importante es saber que las aletas de tiburón, por ejemplo, no es que yo las cerceno y después yo las puedo comercializar. Están entre 1 y 3 meses, dependiendo qué tipo de aleta o qué tipo de especie. Entonces están, digamos, secándose para poderlas comercializar. Entonces lo que estamos viendo, lo que encontramos es unos allanamientos de 200.000 aletas de tiburón que han sido pescados desde mi entender, ilícitamente durante hace 1 o 3 meses. Eso más o menos, para que lo entendamos, significa que si son 6 aletas por tiburón, más o menos los que podemos utilizar, significa que son 33.000 y pico de tiburones que han sido sacrificados. Eso no es normal, eso no está en los registros de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, y cuando uno ve, hace como un par de años que ya no demuestran, digamos, cómo ha ido creciendo la línea base, pero Ecuador se convierte en uno de los países más importantes en exportación de aletas de tiburón, ilícitamente, porque lo que dijo la norma es que solamente que era para lo que era incidental, pero 33.000 Ahora, no justamente, son incidentales. claro, eso revela que hay una actividad permanente. Así es. Pero el 27 de julio del 2007, el presidente Rafael Correa dictó el decreto ejecutivo 486 que regula la pesca incidental del recurso tiburón. El artículo 1 la define como la captura involuntaria de especies bioacuáticas con artes o sistemas de pescas dirigidos a la captura voluntaria y planificada de otras especies. Ahora, el 2 prohíbe la pesca específica del tiburón. Los artículos 3, 4 y 5 especifican los métodos y artes de pesca exclusivos para tiburones y el 6 autoriza la comercialización de carne de tiburón a los que hubieran pescado, en definitiva, sin querer queriendo. Ahora, eso es lo que dice el decreto. Son 8 años de vigencia de este sistema. O sea, la captura de las 200.000 aletas entonces es una muestra, ¿pero de qué? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en estos 8 años entonces? Bueno, es una muestra que no ha habido control. A ver, el único que ha hecho bien su trabajo es el ministro José Serrano, que descubre esta operación tiburón, que así lo llama. Pero eso significa que ha develado que existen falencias en otra parte de la función ejecutiva que viene a ser la parte de pesca. Ahora, eso de ahí, sumado a que tienes que tener las correctas artes de pesca, tienes que tener los certificados de comercialización, el certificado de transporte de las aletas de tiburón. Cuando hacen los allanamientos no existen. A mí me preocupa que obviamente que hay un delito penal y el delito penal dice prisión de 1 a 3 años. Y los 3 años solamente se dan cuando hay 2 agravantes. Y esas agravantes son imposibles de probar. Porque dice, por ejemplo, si fue pescado en áreas protegidas. Bueno, sí, ¿cómo lo vamos a saber? Si ya están ahí los cuerpos del tiburón, no tenemos GPS, no existe nada. Y la otra agravante, para saber si es que puede ser 3 años nada más, es, por ejemplo, si ha estado en época de reproducción.
¿cómo lo sabemos? O sea, no sabemos ni dónde los han pescado. Entonces, lo que a mí me parece es que tenemos un tipo penal laxo, un tipo penal que obviamente en un año puede ser lo máximo de prisión que les vayan a dar a estas personas, pero no llegamos al fondo del problema. Ahora, pero hay una cosa, eso significaría entonces que no solamente son responsables del ilícito aquellos que han hecho la captura, sino también los funcionarios negligentes que la permitieron. Así es, pero el ¿Pero problema... eso lo dice también el código o no? No, el problema es ese, que en el Código pasado penal no existía responsabilidad para el funcionario público en este tipo de delito ambiental, sino para otros dos, uso mal del suelo y otro más. Pero ahora yo hubiera esperado, y eso es lo que nosotros le decíamos a la Asamblea, era ustedes tienen que también ponerlo para los funcionarios públicos. Pero no existe entonces. No existe, y la omisión en este caso es gravísima. Imagínense que lo que dice el Código Penal, y más que el Código Penal, la Constitución, es que tengo que restaurar integralmente. Dígame, explíquenme cómo yo voy a restaurar 33.000 vidas de un tiburón. O sea, es que esto lo único que hace, cuando ya tienes en la práctica un delito de esta naturaleza por falta de controles, significa que es imposible aplicar ni la Constitución, ni el Código Penal, ni ninguna de las otras normas, digamos, de menor rango, porque es que nunca se ha visto, digamos, la restauración integral de una manera efectiva en una biodiversidad que ha perdido la vida. O sea, que me parece a mí Ahora, está justamente el 4 de febrero del 2008, el presidente Correa dictó el decreto ejecutivo 902 para reforzar el control a la pesca incidental del tiburón. De acuerdo a propuestas del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, según el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de los Tiburones, elaborado por el Instituto Nacional de Pesca. Es decir, que el presidente de la República trató de mejorar el sistema, pero eso fue apenas dictó el primer decreto, eso fue en el 2008, es decir, hace 7 años. Entonces, ¿qué pasó con ese plan? ¿También falló? Mire, lo que tiene que ver es que ese decreto ejecutivo que menciona era porque era necesario a los 6 meses regular y volver a reafirmar que estaba el decreto en vigencia. Eso era una disposición transitoria del primer decreto. Entonces, por eso lo hace. Pero hay algo más importante. 2 años después de eso, que es en el 2010, comienza a haber otro acuerdo ministerial donde vemos que protegen a las mantarrayas. Ellos ya sabían que el control era imposible. Tenemos 700 kilómetros de costa, tenemos unas 100 y pico de caletas o puertos pesqueros y no teníamos los inspectores de pesca necesarios, porque lo que tiene que hacer el inspector de pesca es estar ahí presente, mirar qué especie es y todas las otras características, dar esta extensión de este certificado para poderlo comercializar y transportar. Y eso era físicamente imposible. Ahora vamos a ver si es que de repente aparecen estos certificados de movilización o de comercialización cuando no aparecieron ahora en los allanamientos, porque eso sería lo peligroso. Si esos certificados aparecen, la pesca es lícita, aunque veamos 33.000 cuerpos cercenados. Pero ahora, si no aparecen, es ilícita. Según lo que usted estaba diciendo al inicio, que se han sacrificado 33.000, 34.000 tiburones, o sea, una verdadera matanza. Exacto. Eso en 3 meses. En 3 meses. ¿Qué ha pasado en 8 años? ¿Cuántos han muerto? Imagínense, eso es que el cálculo nos sobrepasa a todos. Y lo que hay que mirarlo a conciencia es que el presidente tiene que saber elegir sus políticas públicas y tiene que tener una visión. Si él quiere reunirse con el Papa Francisco y hablar de la sostenibilidad hace menos de un mes, entonces esta no es la política adecuada, señor presidente. Si él lo que quiere es que las aletas de los tiburones sean para contentar a ciertas personas que están en las directivas de pescadores, bueno, esa es la estrategia correcta, señor presidente. Y la verdad es que usted es el que manda, porque ahorita lo que necesitamos es las sanciones penales que se apliquen, o sea, la parte penal, pero él tiene que actuar en la parte administrativa, porque tiene todo el poder para hacerlo. Ahora, pero justamente sobre las personas interesadas, el último considerando del decreto 486 de julio del 2007, indica que el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, en sesión extraordinaria de 29 de octubre de 2004, gobierno de Lucio Gutiérrez, acogió el pedido de la Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores Artesanales del Ecuador de reconsiderar incluso la prohibición de exportar aletas de tiburón. O sea, esta decisión que tomó el presidente fue a pedido de la Federación de Cooperativas de Pescadores Artesanales.
Bueno, parecería que así es, pero lo que hay que ser mucho más profundos en el análisis No, que debe porque eso es ser el interesante, porque es presidente. evidente que los pescadores artesanales hacen una pesca artesanal que va a exportadores inescrupulosos que realizan una actividad ilícita también, Así y es. que es una actividad de millones de dólares. Así es, y lo que más importante es que resolvamos el problema de los pescadores artesanales. Este no es un problema. Hay que ver en estos momentos, hacer una medición, por ejemplo, del impacto socioeconómico de este tipo de medidas. Porque si el pescador sigue igual que hace 8 años, no es dueño de la fibra que sale a pescar, no tiene para sus artes de pesca, el combustible sigue siendo el 50% del egreso, del gasto corriente del pescador cuando sale a la mar, entonces no hemos cambiado en nada. Sin Ahora, embargo, lo ¿cómo que se puede cambiamos es el cambiar? ecosistema. ¿Cuál sería la solución? Mire, la solución yo creo que es la derogación de este decreto, revisión de las artes de pesca, porque algunas artes de pesca que están prohibidas estuvieron bien prohibidas en ese decreto, pero necesitamos revisar otra vez y ampliar esas artes de pesca. Creo que también tenemos que hacer más controles en los buques nodrizas, que son tal vez los que se prestan para el pescador artesanal o para otro tipo de pescadores, en capturar o en mantener estas capturas, digamos, de pesca ilegal, y adicionalmente aprender mucho de los barcos atuneros. Ellos pudieron en su momento hacer de manera internacional, tener dispositivos de control, tienen una persona permanentemente en el barco, y gracias a eso, por ejemplo, ahora los delfines, las tortugas y los tiburones son detectados a tiempo para que no, pues algunos se quedarán Y incidentalmente. el Ecuador pero es el primero en el mundo en pesca, en comercialización, en atún de conservas y exportación. Así es, Es eso es el decir, primero. que estamos ante un caso en que se respete el ambiente, el Ecuador cumple con los estándares internacionales, hay miles de personas que reciben trabajo en el país, millones en divisas. Inés Manzano, Así es, así. gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.